Acerca del problema, nosotros estamos estudiando la zona marginada, que se caracteriza por ser lejana y bastante extensa. Y bueno, las condiciones de habitabilidad allí no son las más óptimas porque no permite el desarrollo físico, emocional y económico. Nuestro usuario presenta limitaciones en el ámbito constructivo y económico. Constructivo porque no hay profesionalismo y económico porque las personas, su labor es informal y de baja remuneración. Bueno, hablando ambientalmente, el terreno no cuenta con vegetación, es bastante seco y por ello mismo en los días es bastante sofocante el calor y frío en las noches. Además que las calles no están asfaltadas generalmente y hay casos ya muy paupérrimos en los que no cuentan agua potable y la traen de otros sitios. El usuario al que nos enfocamos con nuestra investigación se trata de un migrante de la Sierra del Perú y bueno, es por ello que se ubica en las zonas periféricas de las ciudades, en este caso Arequipa, y es en forma de pueblos jóvenes o asentamientos humanos. Su estructura familiar es nuclear y siendo migrantes de provincia, no tienen un grado superior de educación, por lo que es difícil de que consigan empleo y su ingreso mensual es muy poco. Suele ir desde los 657 soles hasta los 784. Acerca de las tipologías de vivienda, nos basamos en la vivienda adaptable y progresiva, con el fin de que la vivienda al final sea duradera, sea asequible y flexible a las necesidades del usuario. En estas viviendas detectamos tres componentes que vendría a ser primero la zona fija de servicios, la cual mide como 15 metros cuadrados y se distribuye en cocina, cuarto de ropa y un baño. Donde partirá la vivienda básicamente. Luego la zona de distribución abierta es mucho más grande, con de 25 a 30 metros cuadrados, pues comprende una sala comedor, dos habitaciones y un patio. Y estas variarán según el uso que les dará el usuario. Y por último la zona libre, que es una zona abierta y sin acabado, en la que se pueden aumentar otros espacios o darle otros usos, como en la vivienda progresiva. En el aspecto funcional, hablamos que inicialmente deben de haber ciertos espacios básicos y luego se van a ampliar con otros espacios, algo así como en la vivienda progresiva. Y los espacios deben de ser multifuncionales, ya que vimos que en la vivienda adaptable los espacios podrían cambiar su forma o función dependiendo de mecanismos. Y bueno, no se va a poder porque en nuestro caso la economía es baja. Así que si hacemos que los espacios sean multifuncionales, ya sea por sus instalaciones o por muebles, este, podríamos lograr ese cometido. En el aspecto formal, hay que considerar en primer lugar de que se parte de formas ortogonales y perpendiculares, ya sean prismas, cubos. ¿Por qué? Porque esto es ya por factores funcionales. Es gracias a estas formas ortogonales que le- la disposición de los materiales va a ser mucho más amplia, no deberíamos considerar otros complejos y además que las instalaciones eléctricas y sanitarias son bastante fáciles de hacer. Y bueno, aparte, hay que considerar que nuestro usuario es migrante de otras zonas de la sierra y ya están acostumbrados a cierto tipo de arquitectura, así que esta forma que debemos plantear debe corresponder a sus preferencias de nativas de donde vienen. Y por último, el aspecto constructivo se basa en las condiciones económicas de nuestro usuario. Así que, en primer lugar, debemos considerar que la materialidad debe ser un material versátil y para los cambios que se puedan hacer según la preferencia del usuario. También debe ser materiales confortantes, hablando de aspectos medioambientales como el confort térmico, acústico y lumínico. Nuestra programación cualitativa está dividida por las zonas que mencioné anteriormente, así que en primer lugar hablaremos de la zona fija de servicios. Bueno, en la cocina es un espacio solo para la preparación de alimentos. En ese sentido, las actividades que se realizan aquí son varias, entre ellas podemos ver la conservación de alimentos,
la refrigeración, lavar alimentos, también cocinar, calentar, hornear, etcétera. Bueno, el mobiliario que estamos considerando, y es el más genérico, vendría a ser refrigerador, un refrigerador de 60 de ancho, 75 centímetros de largo y una altura de 1,80 m. Y la cocina de 4 hornillas, la cual es 70 centímetros de ancho, 75 de largo y 85 de altura. Y el lavaplatos, vendría a ser 51 centímetros de ancho y 1,7 m de largo. Acerca de las características ambientales que debe tener la cocina, hay que considerar que en general debería tener una iluminación de 100 a 200 lux, pero para la mesada debería estar focalizado a una iluminación de 500 a 800. La ventilación debe ser natural o artificial, pero debería de llegar de 15 a 25 renovaciones de aire por hora. Y la temperatura debe ser bien definida, y entre la zona de elaboración y la zona de almacén deben ser bastante distintos. En la elaboración llega de 25 a 30 grados centígrados y para almacenar vendría a ser de 17 a 20 grados centígrados. Y sobre sus características espacial formales, hay que considerar que la cocina debe ser bastante funcional y por ende de espacio reducido. Así que damos dos soluciones, la cual podría ser la cocina lineal o la cocina en L. Ambas acompañan bastante bien a lo que son espacios abiertos, además que su instalación es barata y sencilla. En el cuarto de ropa se puede ver que es una zona empleada para la limpieza y el almacenamiento. Así que estamos considerando tres muebles que vendrían a ser la lavadora, que su ancho es de 60 centímetros, un alto de 85 y una profundidad de unos 60 aproximadamente. La tabla de planchar, que tiene un ancho de 45 centímetros, un alto de 1,7 m y igual el largo es 1,7 metros. Y por último el estante, que vendría a ser un ancho de 45 centímetros, un alto de 55 y una profundidad de 90. Acerca de las características ambientales y espacioformales, vendría a ser que debe contar con iluminación natural, pero esta vez va a ser indirecta de 100 a 200, de 100 a 200 lux. Y bueno, la ventilación de preferencia debería ser natural. Además que la temperatura debe oscilar entre 17 a 22 grados centígrados. Y bueno, este espacio debería estar especialmente cerca del baño para que sea fresco. Para terminar con esta zona se encuentra el baño, el cual es una zona privada de servicio y destinada al aseo personal. En este encontramos 4 muebles. Vendría a ser un armario de un ancho de 30 centímetros, un alto de 1,50 m y una profundidad de 23,6 centímetros. Además que se encuentra el inodoro con un ancho de 40 centímetros, un alto de 61 y profundidad de 75. El lavamanos, que es un ancho de 53,5, un alto de 98,5 y un largo de 46 centímetros. Además que su pedestal debe tener 81 centímetros de alto. Y por último la ducha, que llega hasta el techo y es un ancho de 100 centímetros hasta un largo de 120 centímetros. Acerca de sus características ambientales, vemos que debería tener una iluminación en general de 100 lux, pero en la zona del espejo debería ser 300 lux para mayor visibilidad. El aislamiento debería ser indirecto y la ventilación de preferencia natural debe llegar a 15 a 25 renovaciones de aire por hora. Sabemos que la temperatura debe oscilar entre los 17 y 22 grados centígrados. Este ambiente hay que resaltar que es fresco, por lo que se maneja con bastante agua. Y acerca de las características espaciales formales, de preferencia los espacios deben ser planos y perpendiculares, aquí con mucha más incidencia, puesto que las instalaciones eléctricas y sanitarias deben ser bastante simples. Y bueno, y al ser único el baño debe tener una relación
directa con los dormitorios y la sala. En la zona de distribución abierta consideramos dos habitaciones. Una es la habitación principal dirigida a los jefes de la familia, o sea, los esposos, y en la habitación generalmente se descansa, se duerme y se viste. Así que el mobiliario que consideramos vendría a ser un ropero de un ancho y un alto de 1,80 m y una profundidad de 60 centímetros. Además que la cama vendría a ser de dos plazas, es decir, con un ancho de 1,50 m, un alto de 35 centímetros y un largo de 2 metros. Y bueno, la mesa de noche que vendría a ser un ancho de 50 centímetros, un alto de 60 y una profundidad de 50. En la habitación secundaria es para los niños y en estos se debe de descansar de manera cómoda, y también un uso personal para las camas. Y ahora son dos camas, las cuales son de una y media plazas, las cuales tienen unas medidas de un ancho de metro con 5 centímetros, un largo de 2 metros y un alto de 35 centímetros. La mesa de noche vendría a ser igual que la anterior, y vendría por último a ser dos roperos, los cuales tienen 1,20 m de ancho y una altura de 1,80 m y la misma profundidad, es decir, 60 centímetros. Acerca de sus características ambientales, la iluminación debe ser entre 50 a 100 lux y debe considerarse una ventilación natural de 3 a 8 renovaciones de aire por hora. Y por último, la temperatura debe oscilar entre los 17 y los 22 grados. Bueno, sobre su espacialidad y forma, solo hay que considerar de que los espacios no van a ser demasiado grandes, así que hay que saber distribuir bien los muebles y el espacio de circulación. Por último, hablaré sobre la sala comedor. Este espacio es particular porque en este se permite el ocio y la socialización, así que debe tener un ambiente bastante agradable y social. Entre las actividades que se realizan aquí es ver televisión, conversar, descansar, comer por lo del comedor, etc. Así que entre los mobiliarios del comedor encontramos que está el sofá de 3 cuerpos, el cual tiene un largo de 2 metros y un ancho de 80 centímetros. El sofá personal, que es como un cuadrado de 80 centímetros. En la silla del comedor, que vendría a ser un ancho de 45 centímetros y un largo de 54. Y en la mesa de la sala, que vendría a ser un rectángulo de 54 centímetros con 45 centímetros. Acerca de sus características ambientales, bueno, con el fin de que este espacio sea más amplio visualmente, hay que considerar que la iluminación debe tener 150 lux. Y en cuanto a lo formal y espacial, como la sala va conjunta al comedor, no debe de haber interrupciones en la circulación. Así que hay que cualificar con respecto a las costumbres de los usuarios.